Hermanas de Princesas de Fe, hoy es viernes 28 de julio y es nuestro sexto día de devocional. Estamos estudiando el capítulo 119 del libro de Salmos y la saludo a cada una de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título en relación a este capítulo es Oh, cuánto amo yo tu ley. El versículo de memoria durante el tiempo que nos va a llevar a estudiar este capítulo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119, 97. Hoy, para empezar nuestro estudio, vamos a ir a la Biblia y vamos a leer los versículos del 41 al 48. La palabra del Señor dice así. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, y para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus mandamientos delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Vamos a orar. Amado Señor, hoy estamos delante de ti y nos acercamos, Padre, a ese trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, reconociendo que muchas veces decimos que amamos tu palabra, pero nuestra vida no refleja ese amor a ella. Perdónanos. Durante este tiempo nos has mostrado este regalo precioso que nos has dado para que sea como una luz en nuestra vida. Permite que hoy nuestros oídos nuevamente sean abiertos y que tu palabra pueda caer como una semilla en tierra fértil y dar fruto a su tiempo. Padre, hoy también reconozco que te necesito. Por favor, sé tú hablando a nuestros corazones y que siempre todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, sabemos que este salmo tiene 176 versículos y sí, nos está llevando o nos está tomando un poco más de tiempo el estudio de este capítulo. Pero no nos cansemos. Al contrario, debemos animarnos cada día, porque el Señor siempre tiene nuevas promesas, nueva enseñanza. Él siempre quiere que andemos bajo su palabra, que ella sea una luz en nuestra vida. Y durante la introducción de este capítulo aprendimos 6 lecciones sobre esta proclamación cuando nosotros decimos que amamos la palabra de Dios. Pero también debemos considerar 3 grandes proclamaciones a Dios sobre el amor de cada creyente hacia la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿cuánto amo yo tu ley? Y estamos viendo la primera razón o la primera proclamación, las razones de nuestro amor hacia la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros amamos las escrituras? Ayer hemos estado viendo en estos días las virtudes que tiene la palabra de Dios. Y estas virtudes también van a reflejar el carácter de nuestro Dios. Hemos visto 13 virtudes, perdón, 13 virtudes. Y ayer empezamos que otra razón más por la que yo amo la palabra de Dios es por su contenido, por sus virtudes y también por su contenido. Hemos visto algunas características o qué es lo que contiene la palabra de Dios.
la ley de Dios, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios, la justicia de Dios y las palabras de Dios. Y hoy vamos a continuar estudiando el contenido de la palabra de Dios. Los dichos de Dios. Y en este capítulo hay 6 referencias que hablan de los dichos de Dios. En el versículo 11 de este capítulo, la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra dicho quiere decir mandato o palabra y se va a referir a las afirmaciones o declaraciones específicas que Dios ha hecho. Y nosotros debemos confiar en que se van a cumplir. Si Dios lo ha dicho, eso va a ser cumplido. Y cuando el salmista está mencionando dichos de Dios, él está aferrándose a las promesas divinas como fuente de esperanza y consuelo, y nosotros debemos hacer lo mismo, mis hermanas. Estos dichos de Dios deben servir de esperanza y consuelo en nuestras vidas. Debemos aferrarnos a estas promesas. La palabra o el término palabra es un término general y va a mostrar enseñanzas y mandamientos de Dios en su totalidad. Pero cuando nos referimos a este término dichos, se va a referir a declaraciones específicas o promesas que Dios ha hecho en la Escritura. El hombre piadoso, como era este salmista, había pedido ser preservado de caer en el pecado. Por eso es que él dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero él los había guardado en su corazón. Y en su corazón sería guardada la palabra de Dios, porque él va a mantener en su corazón la palabra de Dios. Ahí va a estar guardada. Y él va a guardar todo lo que tiene esta palabra y también va a guardar todo lo que ha sido revelada por la voz de Dios. Absolutamente todo, sin excepción. Donde en su corazón había guardado esto, donde él guardaba lo que él amaba. Y él tenía la palabra de Dios como un tesoro que estaba preservado en un cofre o como una semilla selecta para ser enterrada en un suelo fértil. Si nosotros miramos nuestro corazón y si decimos que es un corazón renovado, ¿qué tipo de tierra entonces debemos tener? ¿Será una tierra fértil, la cual a su tiempo va a dar fruto también? Estos dichos son las palabras propias de Dios y por lo tanto deben ser preciosas a todos los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Este salmista no llevaba un texto en su corazón como un amuleto, sino que lo escondía en su corazón como una regla, porque él confiaba en eso y también lo practicaba. Nosotros debemos asegurarnos que estamos creyendo verdaderamente la palabra de Dios y debemos esconderla y atesorarla para cada uno de nosotros. Pero no solo debe estar ahí guardada, sino también debemos asegurarnos de hacerla. En el versículo 41, la Biblia dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Pero no solo contiene los dichos de Dios, sino también tiene los caminos de Dios. Y en este capítulo hay 8 referencias que hablan de este término, los caminos de Dios. En el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Esta palabra camino quiere decir curso de la vida, senda o vereda también. La palabra de Dios contiene los caminos de Dios, las sendas por donde nosotras como hijos de Dios debemos andar. Nuestro estilo de vida, es decir, nuestro camino, debe conformarse a las escrituras. Sí, es una senda estrecha,
pero sabemos cuál es su fin. Y también sabemos que hay una senda muy amplia, pero también sabemos cuál es su fin, y es la muerte. Cuando este salmista en este versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, él está mostrando una profunda percepción del significado práctico de la palabra de Dios. Él está guardando los preceptos de Dios, él quiere llegar a comprenderlos y eso solo se va a poder hacer en las manos de Dios, con la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos iluminación, necesitamos la dirección de Dios, pero aquel que creó nuestra comprensión también nos va a ayudar a entender. En la Biblia dice, el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios. De tal manera que lleguemos a ser enseñados para que podamos comprender lo que estamos aprendiendo. En el versículo 14 de este capítulo dice, me he gozado en el camino de tus mandamientos más que toda riqueza. Así también contiene las maravillas de Dios. Y hay dos referencias. En el versículo 18, la palabra de Dios dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Maravillas se refiere a algo grande, algo que es difícil. También dice algo que es llamado milagro o algo portentoso. La palabra de Dios va a contener las obras maravillosas, poderosas y milagrosas de nuestro Dios, no solo en la creación del hombre, sino también en su restauración. Ojalá, mis hermanas, nuestros ojos puedan ser abiertos para que contemplemos la maravillosa obra de gracia de Cristo en nuestra salvación, cuando Él murió en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa. Y este salmista en este versículo dice, abre mis ojos. Pero esta petición no es para conseguir más cosas, solamente es para que pueda emplear bien lo que posee. La Biblia siempre va a ser bendición para nosotros. La naturaleza, esta naturaleza caída, esta naturaleza rebelde, este mundo que vive en tinieblas, tiene una venda y no quiere ver las maravillas de Dios. Pero desde tiempos antiguos, Dios ha mostrado sus maravillas. Muchos han sido sus señales, los milagros, los cuales Dios hizo en medio de su pueblo Israel. Pero tristemente estos no entendieron. Pidamos a Dios que Él nos dé oído espiritual para oír y también un corazón y una mente espiritual para captar y entender estas obras maravillosas de nuestro buen Dios. En el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en ella, para que medite en tus maravillas. Pero también el contenido de la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Y hay una referencia en este capítulo, en el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Mandato significa decir, razón. Y cuando este salmista dice para meditar en tu palabra, es decir, en tu mandato, esto se había convertido en su alimento y bebida. Todo el tiempo él estaba meditando en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios. Y esta meditación va a llegar a ser su sustento, el sustento de su esperanza y también el consuelo en su aflicción. Cuando pasamos por aflicción,
¿Cuál es nuestro consuelo? ¿A dónde vamos a escondernos? ¿Dónde buscamos misericordia? El único tema en los pensamientos de este salmista, cualquiera sea la situación que él se encontrara, se centraban en la bendita palabra de Dios, porque éste constantemente la está mencionando. Lo que había en su corazón hablaba su boca, y también era motivo de regocijo. Él prefería abrir la palabra de Dios, estudiar, meditar los mandatos de Dios, al sueño, y también aprendió a renunciar a su necesario descanso por una devoción mucha más necesaria de meditar en la palabra de Dios. Ojalá nosotras también podamos escoger eso todos los días, el abrir la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero esta meditación también debe estar constantemente relacionada con una oración ferviente. Así como tenemos un tiempo para leer la palabra de Dios, también debemos tener un tiempo para orar, porque este va a ser el combustible que va a sostener esta llama. Los mandatos de Dios, pero también contienen las ordenanzas de Dios. Y también hay una referencia. En el versículo 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ordenanzas quiere decir veredicto, sentencia o decreto formal. Y las ordenanzas de Dios son sinónimos de sus juicios. Son las sentencias del gran juez. Este salmista quiere decir, continúan hasta hoy conforme tus ordenanzas. El Señor ha ordenado que el universo permanezca, por lo tanto está en pie, y todas sus leyes van a continuar operando con precisión y con poder. Estas ordenanzas deben ser muy importantes para todos sus siervos, porque ellos han sido creados según la palabra de Dios y deben obedecer su palabra también, deben obedecer sus ordenanzas. Y ese debe ser el propósito de todo hijo de Dios, el obedecer la palabra de Dios, el obedecer las ordenanzas de Dios. Si todas las cosas grandes como las pequeñas rinden homenaje al Señor, y ningún átomo se escapa de su gobierno, ni ningún mundo va a evitar su gobierno, entonces nosotras no debemos ser la excepción. Y cada vez que leemos más y más la palabra de Dios, vamos a seguir sirviéndole y vamos a seguir sirviendo con mayor perfección, porque la palabra de Dios va a obrar en nuestra vida. Esta palabra, estas ordenanzas han sido establecidas y nos van a establecer también. Por esta voz que se establece en la tierra, nosotros vamos a ser establecidos. Y por este mandato al cual todas las cosas creadas obedecen, nosotros vamos a llegar a ser siervos del Señor Dios Todopoderoso. Tiene las ordenanzas de Dios y también tiene la verdad de Dios. Y hay 6 referencias de la verdad de Dios. En el versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando habla de verdad se refiere a estabilidad, a fidelidad, algo firme, algo seguro. Y la palabra de Dios no solo va a contener las verdades de Dios, sino también contiene toda la verdad. Y esta verdad es absoluta. Dios y su palabra son verdad. Juan 17:17 dice eso y Juan 14:6 también. En los versículos 144, 152 y 160 de este salmo, dice, tu palabra es verdadera.
Así que no va a importar lo que digan los transgresores. Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Los impíos son falsos y mentirosos, pero la palabra de Dios es verdadera. Desde el principio, mis hermanas, la palabra de Dios ha sido verdadera. Desde el primer momento en que fue pronunciada, y va a ser verdadera a lo largo de toda la historia. Debe ser verdadera para nosotros desde el instante en que creímos en ella. Sí, debe ser verdadera para nosotros antes de que fuéramos fieles a ella también. Algo que podemos ver de David es que David había aprendido esta lección por experiencia. Él ya había probado que la palabra de Dios era verdadera. Y la experiencia también nos enseña a nosotros que su palabra es verdadera. Y también dice en este versículo, y cada uno de tus juicios permanece para siempre. Es decir, lo que Dios ha decidido va a permanecer irreversible en cada caso. Todos los juicios, los decretos, los mandamientos, los propósitos de Dios van a ser justos. Y como todas las cosas justas son cosas duraderas, cosas eternas. No va a haber ni un solo error en la palabra de Dios. Y este debe ser un pensamiento muy dulce en nuestras vidas, mis hermanas, que la palabra de Dios ha sido puesta delante de nosotros, pero no para tenerla ahí guardada y abrirla solo cuando vamos a la iglesia o cuando pasamos por circunstancias difíciles, sino en todo momento. Nuestro versículo de memoria dice, todo el día es ella mi meditación. Si yo la conozco, voy a conocer a Dios y voy a andar en sus caminos todo el día. No menosprecies este regalo que Dios nos ha dado. Así amamos la palabra de Dios por sus virtudes y por su contenido. Mañana entraremos al estudio de nuestro segundo punto. Que el Señor las bendiga.